Entonces vamos a continuar con las derivadas parciales. Entonces un tema que ya no pude presentar el día de ayer fue las segundas derivadas parciales. Entonces, digamos, aquí este sí, digamos, sí es un tema sencillo, pero el problema es que si teníamos dos derivadas parciales, ahora vamos a tener cuatro segundas derivadas parciales, porque lo que sucede es que las derivadas parciales f de x paréntesis x, y f de y paréntesis x, y son funciones de dos variables que tienen dos derivadas parciales cada una. La gran diabla, vos. Pero no, Parciales cada una. Sí, aquí sí, hoy sí están viniendo más personas. Y estas derivadas parciales de las derivadas parciales se van a definir como segundas derivadas parciales. Y aquí, digamos, en teoría también podemos tener terceras derivadas parciales, pero esos ya se vuelven ejercicios demasiado extensos. Y estas las voy a denotar como hay cuatro segundas derivadas parciales, f de x, f de x, y, f de y, x y f de y. Entonces, ahora lo que nos va a pasar es que, digamos, para calcular segundas derivadas parciales, de primero tengo que calcular las primeras derivadas parciales. Entonces, acá, digamos, voy a tener la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y. Y luego estas, a su vez, digamos, se tienen que derivar respecto a x y respecto a y. Ahora, si tuviéramos tres variables, tenemos tres primeras derivadas parciales y 9 segundas derivadas parciales. Entonces se vuelven ejercicios bastante extensos, pero vamos a tener una gran simplificación. Entonces luego acá, digamos, voy a poner las segundas derivadas parciales que se nos salen al derivar de la parcial de f respecto a y y x. Entonces aquí vamos a tener cuatro más. F de yx y f de y. Entonces la ventaja es que si estas funciones están definidas por una sola expresión y no están definidas por intervalos y regiones, vamos a tener de que si mis primeras derivadas parciales son derivables, entonces vamos a obtener de que estas derivadas parciales cruzadas son iguales, que esto es una gran ventaja. Prácticamente esto nos va a decir, no importa si derivamos de primero respecto a x y después respecto a y o viceversa. Entonces aquí tenemos una gran ventaja. Entonces, vamos a empezar a hacer estos ejercicios de segundas derivadas. También podemos hacer terceras derivadas, pero para propósitos del curso, para saber si un punto crítico va a ser máximo o mínimo, vamos a tener que llegar hasta una segunda derivada. Entonces, una tercera derivada quedará más que todo como un ejercicios de curiosidad teórica. Entonces, vamos a encontrar las segundas derivadas parciales de las siguientes funciones. Yo creo que ya para el día de mañana van a empezar a aparecer algunas aplicaciones porque ya ahorita solo, digamos, hemos tenido ejercicios teóricos, pero ya con estas tres sesiones ya vamos a tener un montón de teoría presentada. Aquí tengo que poner coseno hiperbólico de x por y cuadrado. Vamos a ponerlo así. Entonces, vieron acá qué tengo que hacer para calcular las derivadas parciales. De primero tengo que calcular las primeras.
Entonces tengo que derivar respecto a x y tengo que derivar respecto a y. Y aquí afortunadamente, digamos, esta función depende de x y de y, entonces cuando derive coseno hiperbólico nos queda seno hiperbólico, pero después tengo que hacer una regla del producto. Entonces cuando esté derivando esto de adentro respecto a x me queda y al cuadrado, y lo que está aquí adentro respecto a y me queda 2 por x por y. Entonces tengamos cuidado con ese pequeño detallito. Entonces, mi derivada parcial respecto a x nos queda algo bastante sencillo, y al cuadrado por coseno hiperbólico de x por y al cuadrado. Y luego la derivada respecto a y sí va a quedar algo un poco más elaborado. Pero la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Se me olvidó derivar el coseno hiperbólico. Entonces esto es seno hiperbólico. Y luego, digamos, cuando deriva acá esta respecto a y, me queda seno hiperbólico de x por y al cuadrado, por la derivada de todo esto respecto a y, que nos queda 2 por x por y. Entonces, las segundas derivadas nos van a quedar un tanto interesantes. Tenemos que calcular 4, pero en realidad solo tenemos que calcular 3. Pero igual ahorita, como el ejercicio es relativamente sencillo, encontremos las 4 derivadas, las 4 segundas derivadas parciales. Entonces, aquí tengo suerte porque y al cuadrado por seno de x por y al cuadrado, aquí la y al cuadrado si la trato como constante, entonces tengo que derivar seno hiperbólico de x por y al cuadrado. Esto va a ser coseno hiperbólico de x por y al cuadrado, pero tomen nota de que también tengo un y al cuadrado aquí afuera, entonces ya mi segunda derivada respecto a x me queda y al cuadrado por y al cuadrado. Ahora la que sí va a estar interesante es la derivada de esta respecto a y, porque aquí sí tengo que usar regla del producto. Observen que de primero tengo que derivar y al cuadrado, esto es 2 por y, seno hiperbólico de x por y al cuadrado, más la primera función por la derivada de la segunda función respecto a y. Entonces la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico, y acá vamos a tener x por y al cuadrado, y vuelvo a derivar esto respecto a y. Entonces nos va a quedar 2 por x por y. Entonces acá tengo 2 por x por y al cubo. Lo estoy simplificando, pero digamos lo pueden dejar sin simplificar. Ahorita van a ver por qué lo quise simplificar así, porque ¿qué sucede si ahora esta la quiero derivar respecto a x? Aquí desafortunadamente también tengo otra regla del producto, pero van a ver que nos queda un resultado similar. Entonces la derivada de x es 1, la y la trato como constante, copio la segunda función y luego, digamos, tengo que derivar la segunda función respecto a x. Entonces acá tengo más 2 por x por y, coseno hiperbólico de x por y al cuadrado, pero ahora este x por y al cuadrado lo tengo que derivar respecto a x, entonces acabo de obtener otro y al cuadrado. Pero si multiplico y por y al cuadrado, me queda y al cubo. Y digamos, pueden haberlo dejado sin simplificarlo, pero eventualmente para comprobar de que son iguales si hubieran tenido que haber hecho simplificaciones. Entonces acá lo que nos queda es que pueden ver de que estas derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces ya solo nos queda un ejercicio aquí un poco, uno más tedioso, otra regla del producto, la segunda derivada de f respecto a y. Entonces ahora acá tengo la constante 2 por x, la derivada de y es 1. Entonces tengo 2 por x por seno hiperbólico de x por y al cuadrado, más, copio todas estas funciones, 2 por x por y. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x por y al cuadrado. Pero ahora otra vez tengo que derivar x por y al cuadrado respecto a y. 2 por y por x. Y aquí sí, digamos, no le estoy simplificando porque afortunadamente no tengo que comparar si esta expresión es igual a otra con las sustitutas de simplificaciones.
Entonces ahí pueden ir viendo cómo se van calculando estas segundas derivadas y en teoría, digamos, podríamos calcular una tercera derivada derivando esta otra vez respecto a x o respecto a y, pero ya esos problemas, digamos, tienden a volverse tediosos y la tercera derivada es muy innecesaria, es raro que se... Solo una pregunta, Sí. digamos, no entiendo, digamos, cuando es X, Y, ¿cómo interpreto eso? Esta es la segunda derivada de f respecto a y. Entonces esto se interpreta como que uno deriva la función original dos veces respecto a y. Ya. Y estas de acá son un poco más difíciles, pero aquí, digamos, de primero estoy diciendo derivo respecto a x y luego derivo respecto a y. Pero esto sí hay dos pasos, digamos. O sea, en la regla del producto se puede aprender. Sí. ¿Cómo sería la regla del cociente? Ya? La regla del cociente tendría que ser algo como y al cuadrado dividido seno hiperbólico de x por y al cuadrado. Eso. ¿Sí? Para la de f derivada primero respecto de x después de y, usó la fx que Sí. tenía arriba Y esta la derivó respecto a y, sí. y la otra. Y luego esta la derivé respecto a x. Y mira, solo pregunta, hasta el final, en 2 es la derivada de n. Sí, la derivada de x respecto a y. Entonces la primera fx, ¿cuál es? O sea, usaste. Esta la derivé respecto a x, pero aquí tengo la suerte de que este y al cuadrado lo puedo tratar como constante. Entonces solo tengo que derivar la segunda función coseno hiperbólico de x por y al cuadrado. Y la derivada de x por y al cuadrado respecto a x es y al cuadrado. Y la otra, ¿por qué usaste f de x? Porque esta f de x la tengo que derivar respecto a x y respecto a y. Sí, entonces respecto a y es esa que es 2y seno Sí, sí. hiperbólico. Sí, entonces viste acá cuando derivo esta respecto a y tengo que encontrar 2 por y por seno hiperbólico más y al cuadrado por la derivada de seno O sea que hiperbólico. digamos que para sacar las segundas derivadas, entonces digamos que f de x, fx la derivamos otra vez para Sí. fx y para f de Sí, x. acá. Sí, estas hay que ponerlas a derivar dos veces. Y esta entonces por eso es que tenemos acá un total de 4. ¿Ves? Ahí está para que se mire un poco más claro cómo es esta lógica de las derivadas. Voy a hacer ahora un ejercicio ridículamente extenso, pero que nos va a servir para que miren, digamos, cómo se calculan las segundas derivadas parciales. Entonces, estos son ejercicios un poco, ¿cómo se llama? Tediosos, pero digamos, ahí podemos hacer un ejercicio como este. Entonces, aquí esta, de hecho, va a ser un poco más fácil de derivar porque no vamos a tener que usar la regla del producto. Aquí afortunadamente no tengo nada como y al cubo por otra función que depende de y. Sí. ¿Por qué en ese x de y se agregan más 2x y 3 coseno? Porque Es. que esto es coseno hiperbólico de x por y al cuadrado y luego tengo que derivarla respecto a x. Entonces la derivada de esto respecto a x es y al cuadrado. Sí, una regla del producto y cadena. Sí, aquí digamos, estas cuando estén encontrando las segundas derivadas hay que hacer regla del producto y cadena. Entonces quise empezar con el ejercicio más tedioso y luego digamos, bueno, este de hecho va a ser más extenso, pero la ventaja es que aquí no vamos a tener que lidiar ni con regla del producto ni regla de la cadena. Entonces, bueno, 3 primeras derivadas y luego 9 segundas derivadas, pero hay varias que son iguales. Entonces yo creo que al final solo hay que calcular 6 que son distintas entre ellas. Entonces vieron, acá derivo respecto a x. Entonces, ¿qué ventaja tengo acá? 2 por x y luego el resto de términos son constantes. Y luego acá hay una regla de la cadena, pero afortunadamente las derivadas acá o son 4 o son 3. Entonces cuando derivo respecto a x me queda coseno de 4 por x más 3 por z por 4. Entonces este sí lo tuve que poner más sencillo porque imagínense hacer una regla del producto 9 veces.
Es ridículamente extenso. Entonces lo que sucede acá, tengo que derivar y al cubo. La derivada de y al cubo es 3 por y al cuadrado. Y los otros los trato como constantes. ¿Y aquí qué sucede? ¿Qué sucede cuando derivo este seno de 4 por x más 3 por z respecto a y? Cero. Sí, nos queda cero, excelente. Sí, entonces aquí ya terminamos. Y esta parcial respecto a z. X y Z son iguales. Sí, son constantes. Entonces acá tenemos, ¿cómo se llama? 4 x al cuadrado por y al cubo por z al cubo. Y aquí sí tengo que derivar más 3 por coseno de 4 por x más 3 por z. Entonces ahora tengo que encontrar 9 segundas derivadas. ¿Por qué tengo que encontrar las 9? Porque estoy pidiendo acá que encontremos todas. Hay veces que si yo siento que este ejercicio se vuelve muy tedioso y extenso. Siguientes serían exponencial. Ah, Siguientes, si sacara terceras, serían 27, sí. Sí, no, eso ya es ridículo. a las CIA sería muy claro. Sí, ya es innecesario. Pero segundas derivadas sí nos van a servir. Exponencial. Sí. Sí, entonces si tuviéramos 4 variables, hay 4 derivadas parciales, 16 segundas derivadas parciales y 64 terceras derivadas. Pero lo bueno es que hay un montón que están repetidas. Entonces, digamos g de x. Acá tenemos 2 por y al cubo por z a la cuarta. Ahí son derivadas de X. Sí. Ajá. Respecto a X. Respecto a x, sí. Y luego, digamos, esta la vuelvo a derivar respecto a x, me queda menos seno por 4. Menos 16 seno de 4 por x más 3 por z. Entonces, digamos, cuando hago g de x, y, Sebastián, como que estoy haciendo esto, Ya. Ajá, entonces esta la derivo respecto a y. Entonces ahora aquí tengo y al cubo, 3 por y al cuadrado, 3 por 2, 6, más 0. Y acá, como van a ver, esta g de xy va a ser igual a esta g de y de x. Entonces la g de y de x podemos colocar ya el resultado o solo por comprobar de que la respuesta nos... No, siempre va a ser así. Entonces, si tienes las mismas letras, pero diferente orden. Es lo mismo, porque entonces es una gran ventaja porque no importa si derivamos respecto a una variable primero y las otras en otro orden y viene otra persona y deriva. X es lo mismo que Sí. Sí, entonces esto, digamos, va a ser igual a g de yx y esto va a ser igual a g de zx. Entonces, como nos estaba anticipando ahí Palomo, al final hay 9, pero yo creo que solo vamos a tener que calcular 6. Van a haber 6 distintas. Entonces, aquí cuando derivo respecto a z, tengo 3 por z al cuadrado. 3 por 4, 12. 12, x al cuadrado, y al cubo por z al cuadrado. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de 3 por z es 3. Tengo menos 9. Vamos a ahorrar ahorita esto porque este sí es un poco más extenso. Menos 9 por seno de 4 por x más 3 por z. Entonces, aquí hay unas buenas noticias. Las segundas derivadas parciales para g, la parcial de g respecto a y, ¿sí? Cristian, entonces básicamente vamos a encontrar GXX, GYY y GZZ y ya las otras Sí. 6 son las... Sí, entonces digamos, por ejemplo, de estas, esta ya la tenemos. Entonces, esta en realidad no la tengo que calcular, la voy a calcular solo para que miren que nos queda lo mismo. 6 por x por y al cuadrado por z al cuadrado. Pueden ver que estas dos son iguales. Entonces, en realidad solo tengo que calcular 6 diferentes. Estas sí, digamos, las tengo que hacer, pero aquí afortunadamente solo tengo un término. 2 por y, 3 por 2, 6. 6 por x al cuadrado por y por z a la cuarta. Y luego g de y z. Vamos a tener acá que derivar esta respecto a z. 4 por z al cubo. 12 x al cuadrado por y al cuadrado por z al cubo. Entonces, la gran ventaja que tenemos acá es que en teoría, digamos, ya sabemos a qué es igual g de z de x, es igual a g de x de z.
Entonces puedo poner ya solo el resultado. Yo creo que aquí no me dijeron algo. Yo creo que este es 4 por 3, 12. Entonces, mejor volvamos a hacer esta. Entonces ya sabemos cuál es el resultado, pero es que creo que no coinciden ahí unas constantes, pero es porque no nos percatamos de un pequeño detalle. Entonces, tengo que hacer g de zx. Entonces, esta cuando la derive respecto a x, tengo 8 por... sí, esta. No, ya sé qué pasó. Sí, borremos esta. Sí, vieron, acá no coinciden, pero cuando hice g de x de z, esta la derivé respecto a z, pero en realidad la que hay que derivar respecto a z es esta. Entonces, observen que es acá. 4 por z al cubo. 8 por x por y al cubo por z al cubo. Sí, pongamos acá. Entonces, esta la tuve que recalcular y no dijeron nada, pero igual acá derivemos esta respecto a z. La derivada de 3 por z es 3 por 4, 12, menos 12, seno de 4 por x más 3 por z. Y como sabemos que estas son iguales y en algún momento no nos coinciden, es porque posiblemente derivamos la función incorrecta. Entonces, ahora esta la voy a derivar respecto a x. La derivada de 4 por x al cuadrado es 8 por x. Entonces tengo 8. Sí, se puede decir, sí. Aunque les recomiendo que las calculen porque vieron, si como ya había hecho esta, aquí en realidad había hecho como g de z y no me había percatado, entonces la idea es que sí quede lo mismo. 4 por 3, 12. Entonces, si no les queda igual es porque están aplicando mal una regla de derivación, pero como uno no sabe cuál uno aplica mal, entonces casi que uno tiene que recalcular todas. Entonces, vieron otra vez. Estas son iguales. G de ZY. La voy a calcular igual. Esta es fácil porque la derivada de todo esto respecto a Y es 0. Y al cubo, su derivada es 3 por Y al cuadrado. 3 por 4, 12. 12 por X al cuadrado por Y al cuadrado por Z al cubo. Entonces, vieron, es otra vez, estas son iguales. Y acá tenemos g de ZZ. Entonces, esta era la que había puesto como g de XZ, pero no, esta es g de ZZ. Entonces, derivemos esta respecto a Z. 3 por Z al cuadrado. 12x al cuadrado por y al cubo por z al cuadrado. 3 por 3, 9, pero recuérdense que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, ahí tengo un signo negativo. Que ahí, digamos, solo hay que encontrar 5 derivadas. Yo creo que de hecho son 6, porque aquí estas 3 son diferentes, estas 2 son diferentes y en esta última ya solo nos queda uno. Sí. En realidad son 6 derivadas diferentes. 3 factoriales. Sí, sí. Sí, yo creo que también ya con 4 variables sería 4 factoriales. En vez de 64 serían 24 y quiera que no, digamos 24 si es más fácil de hacer que 64, pero digamos, quise hacerlo con una función de 3 variables para que miren que la lógica es la misma. Y entonces aquí sí. ¿Cuál G de YX y cuál? No, G, Y, Ajá. G, X, Y. No, es que estas sí son diferentes. Porque aquí estoy derivando respecto a Y y respecto a Y. Las que tienen que ser iguales son Sí, a ver. respecto a las mismas variables. Entonces, ya, sí. Está bien, sí. O sea, entonces, para, digamos, finalizar este tema, digamos, no importa el orden en que se deriven las variables. Entonces, digamos, si por ejemplo tengo acá g de x de y de z, esto va a ser igual a g de z por y x o g de x por y por z por x. Y ahí hay un montón de otros órdenes diferentes, pero esto juega muy a nuestro favor porque, digamos, cuando uno estudia esta notación, uno no sabe si el primero hay que derivar respecto a z o respecto a x, no importa. Uno puede decir, bueno, voy a derivar respecto a x, luego respecto a x, luego respecto a y, y luego respecto a z, o
o lo pueden trabajar con este orden. Y hay veces que, digamos, tienen unos atajos porque pueden ver que esta función que tiene, que es la derivada parcial de g respecto a y esta solo tiene un término, mientras que esta tiene dos. Estas tienen dos. Entonces, aquí es más fácil encontrar g de yx que derivando esta respecto a y. Y también esta g de y respecto a z es más fácil que encontrarla de esta forma que haciendo g de z y luego su derivada parcial respecto a y. Entonces, en algún momento hay algunos pequeños atajos, pero como pueden ver, digamos, estos son temas operacionales que nos van a permitir construir el tema más relevante de esta primera unidad, que son los valores máximos y mínimos. Entonces, ya la otra semana vamos a empezar con los valores máximos y mínimos. Y entonces, ahorita, digamos, en esta semana, como los temas son cortos, tenemos oportunidad de ver 2 temas cada día. Entonces tenemos lo de los planos tangentes. Entonces vamos a ver acá qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a tener que volver a pensar en una dimensión. En una dimensión se encontraba la recta tangente a una curva. Entonces aquí vamos a tratar de hacer el equivalente para 3 dimensiones. Bueno, aquí sería en 2 dimensiones. Okay. Vamos a poner mejor en el plano. Si esto está más claro así. Entonces, cuando encontrábamos la ecuación de una recta tangente, teníamos acá nuestra curva. Esta parece un logaritmo, pero en realidad puede ser cualquier otra curva que quieran. Y entonces la idea es que cuando les decía así, miren, x es igual a, encuéntrenme la ecuación de la recta tangente. Entonces lo que tenían que hacer era encontrar la derivada. Entonces aquí, digamos, cuando encontrábamos la derivada y evaluábamos en la derivada y en f de a, obteníamos la ecuación de la recta tangente a la curva en x es igual a a. Y vieron que cuando vimos eso de coordenadas polares y de las, ¿cómo se llama? Ecuaciones paramétricas, el razonamiento era similar. Entonces, aunque esta curva no fuera una función, sino que fuera una curva polar que podría dar vueltas y todo, evaluábamos igual en t es igual a a, t es igual a a, y obteníamos expresiones similares, donde lo que nos iba cambiando era cómo calculábamos la derivada, porque la derivada en polares y en paramétricas teníamos que derivar cada ecuación x y y respecto a t o respecto a θ. Entonces, ahora digamos cómo nos va a afectar esto si ya tenemos 3 dimensiones. Lo que nos va a pasar ahora en el espacio es que en el espacio ahora se encuentra el plano tangente a la superficie. Z es igual a f de xy en el punto, bueno, acá tendríamos que decir en el punto x es igual a y y es igual a b. Porque ahora, digamos, para identificar un punto en el espacio necesito saber cuánto vale la coordenada x y la coordenada y para encontrar la coordenada z. Entonces, ahora aquí nos va a quedar algo un poco más difícil de graficar. Pero igual, digamos, no es necesario que lo grafiquemos. Y x. Entonces, digamos, si por ejemplo tenemos este como paraboloide. Y digamos, estoy parado en este punto. Entonces, en este punto ahora lo que me va a quedar es como un plano tangente. Ahora aquí, digamos, esto no se va a ver tan tangente porque obviamente necesitamos el efecto de perspectiva. Incluso necesito poner líneas punteadas para decir de que
el plano tangente está sobre la superficie. Casi que los únicos planos tangentes que se van a poder ver con claridad es si estamos en la parte mínima de una superficie o en su parte máxima. Entonces, ahora lo que nos va a pasar con esto es que voy a tener que calcular dos pendientes. La pendiente respecto a Y y la pendiente respecto a X. Entonces, aquí, digamos, tengo este plano tangente. ¿Sí? Eso porque está 3D. Sí, en 3D, sí. Eso estamos en 3 dimensiones y yo creo que tal vez en uno de estos problemas, digamos, puedo poner la superficie y luego la gráfica del plano tangente y pueden ver, digamos, cómo se miraría eso en Desmos. Y obviamente ya si tenemos dos superficies, aquí hacer esto en papel es mucho más complicado porque no se puede ver realmente que este plano está tangente a la superficie, pero en términos algebraicos, este plano tangente, z tangente, tiene la siguiente ecuación. Z tangente, evalúo mi superficie en A, B, le agrego la derivada parcial de X, evaluada en A, B, por X menos A, más f de Y, por A, B, por Y menos B. Entonces, lo que hacemos es prácticamente agregar la variable Y. Entonces, calculo dos pendientes y las sumo. Entonces, esta es una ecuación bien cómoda y como vieron el día de ayer y también el día lunes, vimos que ecuaciones como A por X más B por Y más C por Z son ecuaciones de planos y esto es justamente lo que tenemos acá. Entonces, digamos, acá tengo mi ecuación del plano tangente. Hay algunas personas que les gusta poner esto como Z tangente menos Z0 para tenerlo todo como una diferencia, pero digamos, lo podemos trabajar así de esta forma junto pendientes. Y si en algún momento podemos simplificar esta ecuación del plano, pues la podemos simplificar. Entonces aquí en cierta forma esta es una medio aplicación, pero pueden ver de que aquí digamos con derivadas parciales sí podemos hacer ejercicios más relevantes. Mientras que con curvas de nivel y dominios no se puede hacer nada tan relevante. Entonces vamos a encontrar acá la ecuación del plano tangente a las siguientes superficies. Sí, esto yo creo que después de este problema puedo poner esto en Desmos. Y después de estos dos ejercicios podemos tomar una pausa y puedo ver ahí qué otras cosas hacemos. Entonces, digamos, tenemos esta superficie bien interesante. Curiosamente, con esta función, las curvas de nivel también nos quedarían rectas. Pero obviamente que para encontrar aquí las curvas de nivel tendríamos que hacer ahí un poquito más de análisis. Entonces, ¿qué sucede acá con la ecuación del plano tangente? Tengo que encontrar mi coordenada z. Entonces evalúa z en 4,2 y esto me da logaritmo de 12 menos 8 menos 3. 12 menos 11 es igual a 1. Logaritmo de 1 es 0. Esto lo hice intencional para que sí nos quedara, digamos, una ecuación del plano tangente bonita. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que encontrar las derivadas parciales. Y aquí otra vez, digamos, tenemos regla de la cadena. La derivada parcial. Pero bueno, vamos a poner de z respecto a x. Entonces, la derivada parcial de z respecto a x nos queda 1 partido todo eso. ¿Cómo sería si fueran 3 variables? ¡Ah! Ahí estaríamos hablando de un hiperplano tangente a una hipersuperficie. Sí, no, eso. Pero curiosamente eso lo podemos hacer algebraicamente. Algebraicamente podemos tener hasta funciones de 10 variables
Y si encuentro sus 10 derivadas parciales y las evalúo y todo, esa ecuación nos va a decir, bueno, cuál es la aproximación lineal de esta función de 10 variables alrededor de un punto. Entonces, curiosamente, aunque ya no lo podamos visualizar, igual algebraicamente lo podemos hacer. Mira, no. Hay que evaluarlo en 4,2. O sea, primero voy a encontrar las derivadas parciales y luego voy a encontrar las pendientes. Pero Z. Ah, Sí, lo estoy derivando, sí, ahora respecto a Y. Es que aquí puse otra notación. Si no les gusta esta notación, podemos poner Z de X y Z de Y. Eso no nos afecta en nada. Entonces, la derivada de esta respecto a Y es menos 4. Entonces aquí hay una curva una pendiente positiva y una pendiente negativa. Dividido 3 por X menos 4 por Y menos 3. Entonces ahora voy a encontrar las pendientes. Y las pendientes, si queda más bonito decir Z de X evaluado en 4,2. Esto es igual a 3. Y ahí se van a llevar una sorpresa agradable. 12 menos 8 menos 3. Esta pendiente nos queda 3. Z de Y es igual a 4,2. Esto lo evalúo otra vez en 4,2, pero nos vuelve a quedar lo mismo, porque como es el mismo denominador, 12 menos 11 es igual a 1. Y entonces, ahorita, ¿qué hice? Ahorita ya tengo todos los elementos para construir mi ecuación del plano tangente. Y lo bonito de esto es que no importa si están en 2 dimensiones o en 20 dimensiones, esa misma ecuación que puse donde vamos poniendo derivada por X menos A, derivada por Y menos B, derivada por Z menos C y así sucesivamente, todo eso nos va dando, digamos, una función que es tangente a la gráfica de esa función, independientemente de las dimensiones. pero ahí sacamos los puntos en Z. El punto en Z aquí está, ¿eh? Eso evalué primero. ¿Cuánto vale Z en 4,2? Después el punto en X es la derivada de Z respecto a X. Sí, la derivada de Z respecto a X. Entonces, vieron, necesito cuánto vale Z en 4,2. Necesito la pendiente de Z en 4,2 por X menos 4, más la derivada de Z respecto a Y evaluada en 4,2 por Y menos 2. Entonces aquí volví a poner la ecuación, por entonces aquí puedo decir, bueno, mi Z tangente es igual a, bueno, aquí si esto se hace 0, más 3 por X menos 4, menos 4 por Y menos 2. Y esto es algo muy común en física, encontrar aproximaciones lineales a funciones no solo de una variable, sino de varias. Si quieren simplificar todavía más, pues podemos simplificar un poco más, pero esto no nos va a cambiar en nada la respuesta. Solo va a hacer que se pueda ser un poco más fácil de visualizar este plano. Cristian, Sí, porque es el punto ZX evaluado en 4,2 por X a la menos 4. es que esta es la pendiente. Esta es la pendiente de Z respecto a X. Entonces la pendiente de Z respecto a X es 3. Y esto lo tengo que multiplicar por la coordenada X. Lo que no entiendo es el X menos 4. Es que uno tiene que hacer siempre, digamos, ya sea para recta tangente o para plano tangente, X menos la coordenada X donde uno está encontrando ya sea la recta tangente o el plano tangente. Entonces, como dije que estamos en A, B, hago X menos A y Y menos B. Entonces, esto que estoy poniendo acá es la coordenada X de este punto. Y este otro menos 2 es la coordenada. Sí, sí. Sí, este es A y esto es B. Y acá, digamos, A es igual a 4 y B es igual a 2. Entonces, ¿vieron? Ahí nos queda la ecuación del plano tangente. Entonces, ahorita voy a ver cómo se mira esto en Desmos porque yo siento que vale la pena que miremos ese plano tangente en Desmos. Entonces, de primero vamos a graficar la superficie. No necesito
Y acá, digamos, esto hasta se puede programar porque yo creo que si mal no estoy, Desmos calcula derivadas parciales, pero voy a tener que ver eso. Entonces, acá tengo mi ecuación de mi superficie, logaritmo de 3 por x menos 4 por y menos 3. Esto yo creo que este es un problema interesante para ver cómo se llama eh, dominios y curvas de nivel. Entonces tengo que encontrar la derivada parcial de f respecto a x. Vamos a ver si esto me lo puede hacer Desmos, evaluado en 4,2. No, yo creo que no lo hace. Bueno, lástima. Miremos, a ver, de f. Pero como es parcial, No es que quiere que usen paréntesis. A ver, a veces yo creo que esto lo entienden. A ver. Calcula las derivadas parciales. Sí, entonces aquí es la notación. Entonces, ¿cuál es el punto donde queríamos encontrar la derivada? En A es igual a 4 y B es igual a 2. Eso creo que sí se los voy a tener que compartir. Esto va a ser lo más interesante del día de hoy. Entonces, ahora voy a poner acá mejor A, B porque no sabía que graficaba la derivada. No, como que no la calcula bien. Sí, porque digamos, me sacó la gráfica, pero yo no quiero la gráfica. Yo creo que aquí, digamos, tendríamos que llamar esta función como 4,2, pero entonces ahorita por el momento bloqueemos esto y pongamos la ecuación del plano tangente. Entonces la ecuación del plano tangente sería esta expresión. Y luego acá quiero poner como que un comentario. Sí, es que esto es más amigable, ¿no? Es que si empiezo a usar GeoGebra acá, se me va todo el periodo de clase programando. Entonces, digamos, la ecuación del plano tangente es igual a f de a, b más, bueno, esto lo voy a tener que poner así a mano. Habíamos encontrado que esa derivada era 3 más 3 por x menos a más, bueno, aquí era menos 4 por y menos b. Aquí lo voy a poner con otro color porque no se mira muy bien esto. Yo creo que a veces que hasta esto lo puedo poner un poco más translúcido. No, aquí. A veces que se puede poner como que translúcido. Entonces, ¿vieron qué sucede acá? Aquí pueden ver que este plano es tangente a la superficie. Pero si todavía lo queremos ver con un poco más de detalle, nos podemos acercar más a este punto. Entonces puedo decir que, digamos, x está entre menos 1 y 5, y está entre menos 1 y 5. X puedo decir que está entre menos 1 y 3. No, vamos a y vamos a poner entre menos 1 y 3. Y z tal vez lo voy a poner un poco más. Pero vieron acá por qué cuesta hacer esto del plano tangente, porque, o sea, se miran ahí que el plano está tangente a la superficie, pero cuesta realmente llegar a eso. Y aquí lástima que no puedo programar esto para que sea la derivada parcial de f respecto a x. Vamos a ver si. Es que me dijeron que lo tengo que hacer con paréntesis. Así ahí como que quiere, pero es que quiero poner a, b. No deja esto no sé cómo podemos evaluar una derivada en un punto. Hay veces que uno tiene la notación de tal vez no, ya sé qué vamos a hacer acá, vamos a decir que esta es una función tangente 1x, y. Sí, yo creo que hay que hacerlo así. Y luego pongo acá en vez de la derivada, la función tangente 1 evaluada en a, b. Sí, ve, así se hace. Entonces, luego tengo que agregar función tangente 2
digo que es una función de dos variables. Y hago esta, pero la derivada respecto a y. Y afortunadamente aquí Desmos me perdona no tener que escribir el símbolo de parcial. Pero vamos a ver si pongo acá partial. Ah, no, igual esto no lo entiende Desmos. Entonces vamos a poner ahí nuestras derivadas parciales. Y ahora aquí en vez de poner 4 voy a poner más la segunda derivada parcial evaluada en a, b. Y entonces, ¿qué ventaja me trae esto? Si vieron, si aquí cambio mi a y b, voy cambiando mi recta tangente. Ahora, obviamente, aquí, digamos, tengo que alejarme un poquito más, pero pueden ver que a medida que cambio estas coordenadas, va cambiando la recta tangente. Y yo creo que de esta forma se mira mejor. Y como les decía, digamos, incluso vieron con la herramienta tan buena de Desmos, si uno quiere ver acá recta tangente, sí, uno tiene que andar rotando la gráfica. Entonces, así es como podríamos hacer esto de manera automatizada, digamos, en Desmos. Creamos dos funciones que nos calculan nuestras segundas derivadas parciales y luego ponemos la ecuación de la recta tangente. Entonces, aquí en cierta forma tienen un chivo para hacer ejercicios de laboratorio que involucren a las rectas tangentes. Lo único es que no aparece cuál es la expresión de las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Entonces aquí, digamos, hagamos otro ejercicio más de rectas tangentes. Hagámoslo con esta que requiere regla del cociente para tener algo así relativamente tedioso. 4 por x al cuadrado más... Yo quería 4 por x más 2 por y al cuadrado. Dividido y por x más x al cuadrado. Y esta la quiero encontrar en 1,1. Voy a poner un punto fácil porque si no sí se va a poner un poco complicada esta derivada. Entonces, digamos, acá puse un ejercicio que involucra la regla del cociente. Puedo encontrar cuánto vale mi coordenada z en 1,1. 4 más 2 dividido 1 más 1. 6 dividido 2 es igual a 3. Y luego, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar las derivadas parciales. Entonces, vieron, acá regla del cociente. Ahora aquí sí hay regla del cociente, Sebastián. 4 por mi denominador. Menos la derivada del denominador respecto a x. Voy a tener que esto es igual a y más 2 por x por el numerador dividido el denominador al cuadrado. Y esto de que se puede simplificar, pero recuérdense que tengo que hacer acá. Tengo que encontrar cuánto vale mi derivada parcial en 1,1. Entonces acá puedo decir 4 por 1 más 1, 2, menos 1 más 2 es 3. 4 más 2 es 6. Dividido 1 más 1 es 2. Elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a obtener 8 menos 18. Bueno, nos va a quedar una pendiente que es una fracción, pero esto no, yo creo que no se puede simplificar más. Menos 2.5. La derivada de z respecto a y. Bueno, pero ahorita todavía no puedo evaluarla, sino que tengo que encontrar de primero la función. 4 por y por el denominador. Menos la derivada del denominador respecto a y, que acá solo nos quedaría la x. Por 4 por x más 2 por y al cuadrado. Dividido el denominador al cuadrado. Entonces acá evalúo mi derivada parcial respecto a y en 1,1. Acá tengo 4. Se parecen bastante los números. 4 por 2 menos 1.
yo creo que esto es 4, 2, 6. Sí, es 6, 6, 6. Ah, sí, aquí otra vez nos va a quedar una fracción. 2 elevado al cuadrado. 8 menos 6 dividido 4. 2 dividido 4, nos queda un medio, pero no está tan mal esto. Entonces ya digamos cuál sería mi ecuación del plano tangente. Mi coordenada z ahora sí no vale 0, vale, digamos, tiene un número, 3. Entonces pongo 3 menos la pendiente en x, 2.5 por x menos 1, más 0.5 por y menos 1. Entonces, digamos, pueden ver que estos ejercicios son más directos. Ahorita creo que vamos a tomar una pausa como de 5 minutos, nos van a quedar como 20 minutos de clase y podemos ver ahí otros temas. Tal vez, digamos, puedo quitar una parte teórica que vamos a hacer el día de mañana. Entonces, esa parte teórica ya no la tenemos que hacer mañana, el jueves terminamos antes y si ya está disponible el laboratorio, pues hasta el jueves podemos empezar a atacar algunos problemas del laboratorio. Entonces, ahorita creo que si quieren tener una pausa, aquí pueden tomarla. Vamos a retomar esta clase a las 11. ¿Sabes? Entiendo. Entonces, aquí para finalizar la clase de hoy, solo voy a hacer unas cuantas derivaciones, porque, Asintiendo. digamos, lo que nos sucede es que aquí vamos a seguir viendo aplicaciones de las derivadas. Entonces, yo creo que este es el tema 6. Regla de la cadena para funciones de varias variables. Ya no voy a hacer ningún ejercicio, pero Ese es otro tema. sí, pero ahorita voy a quitar unas partes teóricas, pero entonces así mañana podemos hacer los ejercicios. Entonces la idea es que, digamos, antes nuestra regla de la cadena solo podíamos derivar funciones como estas. Podíamos decir y es igual a f de g de x. O si lo queríamos ver desde otro punto de vista, decíamos que, digamos, que y depende de x y x depende de t. Entonces lo que quería encontrar ahora que es igual de y de t. Entonces acá tengo y, acá tengo x y acá tengo t. Entonces la idea es que con nuestra regla de la cadena para funciones de una variable, decíamos que dy de t es igual a dy de x por dx de t. Pero la idea es ahora, digamos, cómo podemos generalizar esto para funciones de varias variables. Entonces, para funciones de varias variables vamos a tener que hacer diagramas de árboles que nos indiquen cuáles son las relaciones entre las diferentes variables. Entonces, hoy más que todo voy a escribir de esas reglas de derivación. La regla de la cadena se puede extender para calcular derivadas de funciones de varias variables. Entonces, ahora podemos hacer algunos casos. Y esto, como es muy teórico, yo creo que esto es bueno para terminar el día de hoy. Entonces, en el primer caso, tengo que z depende de x y x depende, digamos, de una función de una variable y y también depende de una función de una variable. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que indirectamente z también depende de y. Depende de t, depende de t. Entonces aquí, digamos, puedo preguntarme, bueno, ¿a qué es igual dz de t? Entonces, ¿cómo voy a encontrar acá dz de t? Para encontrar dz de t tengo que trazar este diagrama de árbol que me va a decir cuál es la relación funcional entre todas estas funciones. Entonces tengo que z depende de x y de y.
y estas dependen a su vez de t. Entonces, vieron, esto es como una regla de la cadena para funciones de una variable, pero ahora tenemos más caminos. Entonces, tengo que aplicar la regla de la cadena para pasar de z a x y de x a t, y la regla de la cadena para pasar de z a y y de y a t. Entonces, voy a tener que percatarme de que, digamos, hay dos caminos. De z me paso a x y de x me paso a t, pero también de z me paso a y y de y me paso a t. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena en cada camino. Entonces, digamos, acá voy a tener que dz de t es igual a la derivada parcial de z respecto a x por dx de t más la derivada parcial de z respecto a y por dy de t. Entonces, vieron qué interesante, porque entonces ahora podemos tener tres funciones que están separadas, pero en realidad están interconectadas. Y si quieren encontrar de z de t, lo pueden encontrar sin necesidad de colocar acá f de k de t, h de t. Entonces, digamos, hay veces que pueden ver que con funciones de varias variables, si empezamos a poner composiciones, se pone muy complicada la expresión. Pero si pongo, mire, esta es mi función de dos variables, x depende de tanto y y depende de tanto, me hace más fácil encontrar las derivadas. Y para este tema en particular, digamos, si van a ver ejemplos aplicados específicos. Entonces, digamos, podemos pensar que x y y es una función de producción o de utilidad y que luego la cantidad de x y y va cambiando en el tiempo. Entonces, si x y y van aumentando, nos puede decir, mire cuánto va aumentando la producción o la utilidad en el tiempo. Y entonces podemos hacer este tipo de regla de la cadena. Entonces, digamos, otra cuestión que nos puede pasar es que tenemos que nuestra función depende de tres variables y cada una de estas depende de dos variables. Entonces podemos decir que x depende de r y de t, y depende de r y de t, y z también depende de r y de t. Y entonces aquí lo que me puedo preguntar, bueno, ¿a qué es igual la derivada parcial de w respecto a t? Y la derivada parcial de w respecto a r. Entonces esto parece complicado, pero en realidad acá lo que tengo que hacer es otro diagrama de árbol. Entonces acá tengo w. Yo creo que el w lo voy a poner un poco más. X, Y y Z. Y luego, digamos, X depende de R y de T. Y depende de R y de T. Y Z depende de R y de T. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Vieron? Entonces, si quiero encontrar dw de T, tenemos tres caminos. De W me paso a X y de X a T. De W me paso a Y y de Y a T. Entonces puedo aplicar la regla de la cadena tres veces. dw de X por dx de T. dw de Y por dy de T. Más dw de Z por dz de T. Entonces esto se va a ver más claro con un ejercicio teórico, pues con ejercicio se diría en específico, pero pueden ver, digamos, de que ahora podemos tener relaciones más interesantes entre funciones de varias variables. Se puede decir, bueno, tengo x, y, z, entonces esto depende del tiempo y de otra variable, y luego podemos ver cómo el cambio en una de estas variables r y t me va a afectar a mi variable dependiente principal.
Entonces, digamos, me faltaría encontrar dWdr, pero vieron acá hay otra vez 3 caminos. Este tema lo vamos a continuar el jueves, pero ahorita quise presentarlo ya porque, digamos, nos fue bastante bien con los temas de hoy. W respecto a X respecto a R. Y ya así esto va a tener más sentido el jueves. El jueves W respecto a Y respecto a R, W respecto a Z y Z respecto a R. Entonces, digamos, aquí por hoy ya no voy a hacer más de estos ejercicios. Esto ya es más que todo, como les dije, quería aprovechar un tiempo que nos quedaba libre en la sesión de hoy para ya empezar a ver esta teoría. Y ya, digamos, el jueves podemos hacer ya ejercicios con la regla de la cadena. Pero, ¿sí? Solo ahí, o sea, necesariamente quiere ser de T y R, si se puede elegir T o R. Esa es buena pregunta. Hay veces que, digamos, si los ejercicios son muy largos, puede que solo les pida que encuentren una de las derivadas parciales. Y la otra cuestión es que, digamos, es cierto que hay que hacer dos, pero podemos ver que la diferencia entre este y esta es solo la última derivada, porque estas últimas se derivan respecto a R, mientras que acá se derivan respecto a T. Entonces, prácticamente estas dos derivadas parciales son idénticas, tienes W de X, W de Y, W de Z, y luego solo vamos cambiando esto. Esto, si utilizamos el gradiente que mencionó Palomo y el producto punto, lo podríamos escoger, responder de una manera bien guapa. El gradiente de W por el gradiente de estas otras dos funciones, porque aquí está de X, de Y, de Z, de W de X, de W de Y y de W de Z. Entonces podríamos abreviarlo un montón con un gradiente, pero aquí, digamos, quiero mantener el tema de vectores al mínimo, porque si no, esto ya se vuelve no solo cálculos multivariables, sino cálculo vectorial. Pero sí, digamos, aquí hay como una especie de gradientes. Que yo creo que ese lo vieron en física cuando estaban viendo electrostática. Solo mencionaba Ah, bueno. digamos, hardwares y present. Bueno. Porque no estaría acá, Voy a estar hablando muy poco del gradiente, porque el gradiente es un montón importante a física, pero como ahorita yo creo que como ya todos terminaron el curso de física, ¿verdad? Entonces, le voy a meter a cuestiones físicas, porque aquí realmente no es la audiencia correcta, ¿sí? Gracias, Cristian. De nada. Yo me había calculado.